Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Subak, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Estamos viendo esta enseñanza titulada La enfermedad y la oración. Esta es la segunda parte, en el cual es imposible poder enseñarlo en una sola exhibición, en un solo evento, en una sola grabación, puesto que es un tema en el cual se ha arraigado en nuestra vida a través de las generaciones, a través de la religión, en el cual hemos aprendido conceptos equivocados. Yo mismo acepto que he recibido ese mismo concepto. Inmediatamente cuando nosotros recibimos o tenemos un dolor en nuestro cuerpo, inmediatamente acudimos. Nuestras manos se convierten en auxiliares para ese dolor. Ponemos la mano como ayuda, como soporte, para indicar en dónde nos está doliendo. Esta misma mano que viene a nuestra vida, a nuestro cuerpo, lo que nos duela, lo que podamos sentir dolor, enfermedad, se convierte esto como estas 5 personas, esta mano que se convierte en el Torah de Yahuwah, tenemos que poner dónde nos duele. El Torah de Yahuwah es el manual del fabricante, el Torah de Yahuwah es el manual del fabricante para nuestra vida. Así es que de esta misma manera nosotros estamos descubriendo a la luz de la lupa hebrea el Torah de Yahuwah para esta situación y esta condición de enfermedad en nuestras vidas. Vamos a continuar con esta segunda parte. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Las personas han entendido al revés esta posición, porque cuando están enfermas piden que alguien haga tefilá por ellos, plegarias, ruegos, rezos, súplicas, oraciones, pero no se dan cuenta que es cuando se encuentra en esa necesidad su corazón, está siendo sincero consigo mismo, está siendo sincero con Yahuwah, está buscando, está cada vez insistiendo, persiguiendo el rostro de Yahuwah para que le escuche, para que le mire, para que clame su corazón, para que esté con él. Yahuwah responde, porque verdaderamente se quebranta uno y también hay por la necesidad. Cuando la Escritura nos dice que es más que un rico entre al reino de Yahuwah que un pobre, y por esto es porque el rico no tiene necesidad. El rico no clama a Yahuwah por dinero, por trabajo, porque él lo tiene y sabe lo que es trabajar. Y no quiere decir que el dinero es un símbolo de pecado o de estar fuera del reino, no. Sino que una persona que no tiene ese tipo de necesidad, tampoco quiere decir que no se enferma, por supuesto que también se enferma, pero difícilmente va a buscar a Yahuwah para que le dé trabajo, para que le dé, no sé, algo que está pidiendo. Por otro lado, el pobre constantemente tiene necesidad de muchas cosas. Una operación que cuesta mucho dinero, corre de un lugar a otro, se sacrifica, hace. ¿Cómo juntó el dinero? No lo sabemos. Solamente Yahuwah sabe por qué razón este tipo de personas logra pagar una operación de un familiar, de un hijo, de una madre, de un padre, de un ser querido. Logra hacer lo imposible. Solamente su emuná le ayudó a moverse. Esto es lo que hace el poder de la oración, de la tefilá. Rabino Shaul, que él padecía una situación, una condición en su vida, esto no le impidió recorrer el mundo entero para llevar a cabo su ministerio. Usted le da Todá Rabá Yahuwah porque tiene buena salud o porque no se ha enfermado, pero también debe dar Todá Rabá porque tiene una enfermedad o algún padecimiento. Esto no nos debe quedar ni pasar por el pensamiento que una enfermedad es causa de pecado o causa de que está con el maligno.
Si usted cree todavía eso, simplemente venga delante de Yahuwah, pida perdón y su vida cambiará. Su vida interior, quizás su enfermedad continúe, pero su vida interior va a ser diferente, va a ser liberada. Para eso apareció Yahushua HaMashiach, para deshacer las obras de Hasatán. Si su enfermedad es por causa de pecado o de desobediencia al Torah de Yahuwah, pida perdón, que Yahuwah le va a perdonar. Esto indiscutiblemente va a suceder. Y usted comenzará a ser una persona, una nueva criatura dentro de usted. Quizá su cuerpo seguirá con los mismos dolores, con las mismas dolencias, porque es natural. Mientras más se desgasta, mientras más vamos teniendo años, creciendo y nuestra vida se va deteriorando, pero nuestro Rúa no. Y esto es lo que nosotros debemos de poner más atención, más que a nuestro propio cuerpo. Obvio, sin olvidarnos de atenderlo, de ayudarlo, de levantarlo, de animarlo. No estoy enseñando sobre el conformismo o para convertirnos en mártires, de que, si tengo una enfermedad, debo agradecer a Yahuwah por este padecimiento. No quiero que se convierta esto tampoco en una causa de burla. Cada uno de ustedes, como yo lo dije hace un momento, conoce su condición, conoce su causa, conoce su dolor. Cada uno sabe el zapato que le lastima. Cada uno sabe la vida que ha pasado. Cuando la mujer, usted se acuerda de esta mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, fue a Yahushua como su último recurso para que ella fuera sanada. Esta mujer que había padecido tuvo la necesidad de buscar, pero ¿por qué no fue al primero que buscó? Sino que fue el segundo, no fue el tercero, fue el último recurso que buscó esta mujer para que fuera sanada. Porque antes ella ya había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, sus fuerzas, su ánimo, quizá hasta su esperanza. Ya no tenía ningún deseo de vivir. Es posible, porque dice que se presentó delante de Yahuwah con todo lo que tenía. Ya no había más. Era lo único que había. La mujer que se encontraba ahí era lo único que quedaba. Segunda de Corintios 1:6, Corintiyabet, nos dice: sea que estemos bajo aflicción, sea para su ánimo, consuelo, liberación, siendo ejercitados al soportar los mismos sufrimientos que también nosotros estamos sufriendo, y nuestra espera y confianza establecida por ustedes sean consolados por Yahuwah para su ánimo y salvación. Mi tribulación es su consolación. Yahushua le advirtió a Rabino Shaul que debía sufrir mucho por el Ahabá de su nombre. Yohanan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra de limpiar, en términos agrícolas, las personas que se dedican a sembrar árboles, frutos, siembra y cosecha, conocen perfectamente estos conceptos. Limpiar es podar, quitar, no con la finalidad de inutilizar el árbol, sino con la finalidad de que la próxima temporada produzca más fruto y de manera ordenada cortar lo que estorba o lo que está inutilizando el tronco para aprovechar la temporada. ¿Le duele a los árboles la poda, sí o no? Seguramente a nosotros también nos va a doler una poda en nuestro cuerpo, en nuestra vida, una situación difícil en nuestra vida, nos va a doler. Voy a leerles un Mishle, Proverbios. Un día un hombre fue a visitar a su viña. Se encontró con un árbol, con una higuera, que tenía mucho fruto,
tanto que parecía que las ramas se rompían. Así que el viñador le puso unos maderos para poder sostener esas ramas. El hombre le platicó al viñador: un día este árbol había recibido un hachazo muy profundo en su tronco. Desde entonces, este árbol es el que da más fruto. Este Mishlé es una adaptación que yo le hice al que nos dice en el libro de Lucas capítulo 13 del 6 al 9. Exactamente es lo mismo. Nos habla de un viñador, de una viña, y nos habla de un hombre que era el dueño de esa viña. Una viña es, por supuesto, donde hay uvas, pero ahí se encontraba una higuera. No quise salirme del concepto en el cual el Torá nos enseña una gran verdad. ¿Usted cree que la pureza llega a través del sufrimiento y de la enfermedad? ¿Usted cree que es necesario recibir un hachazo, una herida profunda, para que podamos llevar más fruto? ¿Usted cree que es necesario que padezcamos para estar más cerca de Yahuwah? Primera de Kifa 5:10. Mas Yahuwah Elohei, de todo favor y bondad, que nos ha llamado a su Tiferet, a su presencia perpetua, por medio de Yahushua HaMashiach, que hubo padecido por nosotros, les perfeccione, fortalezca y establezca. Yahuwah nos está perfeccionando, nos está afirmando en el camino de Yahuwah, perfeccionando en sus caminos, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo, para que nosotros podamos estar con Él por la perpetuidad. Si es necesario recibir una herida, una cicatriz, que nosotros podamos afirmarnos, establecernos, fortalecernos, entonces seguramente va a venir ese hachazo a nuestra vida, una condición en la cual no vamos a poder soportar. Va a ser muy difícil. Si una mano o un pie o un ojo te es imposibilidad de entrar al reino de Yahuwah, quítalo de ti. Es mejor entrar al reino de Yahuwah cojo, manco, sordo, ciego, pero que nuestro Rúa pueda estar por la perpetuidad delante de su presencia. No lo entendemos ahorita, pero quizá más adelante podamos entenderlo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Job, un personaje que a mí me impacta muchísimo, y yo puedo ver la vida de Yahushua HaMashiach en la vida de Job. Esto es impactante, impresionante, porque Job, que a pesar que no tenía nada en su vida, todo le fue impuesto, todo le fue quitado, por causa de que Yahuwah quería ver fortalecido la vida de Job. Posteriormente, Yahuwah le multiplicó todo lo que tenía, se lo multiplicó, y así vemos nuevamente la vida de Yahushua. Yahushua no escatimó estar delante del trono de Yahuwah, sino que Él se hizo hombre, padeció, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, todo padeció por causa de usted y de mí. Eso fue lo que pasó con Yahushua HaMashiach. Posteriormente dice que le va a retribuir toda esa emuná, toda esa fidelidad, convirtiéndolo en la cabeza, en el rey de reyes. Job capítulo 23, verso 10. Pero Él conoce el camino que tomó. Cuando me haya probado como el oro, saldré. En sus pasos han permanecido mis pies. Su camino he guardado y no me he apartado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado, más que mi alimento. He atesorado las palabras de su boca,
pero Él es uno. ¿Quién puede hacerle cambiar? Y lo que su alma desea, eso mismo hace. Porque Él hace lo que me está ordenando. Jukim, ordenanzas. Y muchas de esas cosas están con Él. Es decir, Él las hace y las lleva a cabo. Samar, capítulo 119, verso 67. Antes estaba afligido, oprimido. ¿Se acuerdan? ¿A qué vino Yahushua? A deshacer toda obra de Hasatán. Opresión es obra de Hasatán. Yo transgredí, mas ahora tu palabra guardo. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo insensato de este mundo, lo necio de este mundo, escogió Yahuwah para avergonzar a los sabios, y lo débil del Olam escogió Yahuwah para avergonzar a los fuertes. ¿Es que acaso la gente que está enferma escogió Yahuwah para que pueda estar con él? Esto debemos de saberlo y tener la seguridad que lo débil no solamente, como les dije hace un momento, se refiere a débil físicamente o débil de que no tengo fuerzas como un niño, sino lo enfermo quiere decir esta palabra, débil, enfermo, y lo voy a poner, dice, sino que lo necio de este mundo escogió Yahuwah para avergonzar a los sabios. Lo enfermo de este mundo escogió Yahuwah para avergonzar a los que están sanos, literalmente. Según este pasaje, en el contexto de nuestra enseñanza, entendemos que la palabra débil no se refiere a la falta de voluntad, ni débil en fuerza, más bien se está refiriendo a lo que está enfermo, o a la persona que tiene enfermedad. Este mundo es lo que Yahuwah escogió, lo vil y menospreciado, lo enfermo, para avergonzar a los sanos, a los fuertes, a los poderosos. Claramente lo dice Marco, libro de Marco 2:17, Lucas 5:31. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He aquí, el médico es Yahuwah, porque Yahushua también estaba enfermo. Más que cualquier otra persona en este mundo, dice la Escritura, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahora, nosotros podemos verlo a Él como nuestra cabeza, Yahushua HaMashiach. Y Yahushua HaMashiach, la cabeza es Yahuwah. Quiere decir que si de lo vil y menospreciado escogió Yahuwah para avergonzar a lo que sí es, para eso apareció Yahushua HaMashiach, para deshacer las obras del enemigo. Lucas 4:23. Habló Yahushua diciendo, sin duda me dirás, este misle, este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Cafarnaún, haga también aquí en tu ciudad. ¿Por qué Yahuwah escoge gente enferma? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que tenga que escoger a esta gente que tiene debilidad, que tiene flaqueza? Lo que vimos en 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que no puedan decir, pues yo estoy fuerte, tú no me sanaste, yo por mis propias fuerzas, sino que necesitamos un día clamar a viva voz, ¿cómo se dice? A voz abierta, clamar a Yahuwah por nuestra necesidad. En el verso 31 de 1 Corintios 1:31, para que Él sea exaltado. Esto es lo principal, para que Yahuwah sea exaltado en la persona de Yahushua HaMashiach. Hay un pasuk en Juan capítulo 21, verso 19. Esto habló Yahushua, dando a entender la clase de muerte con la cual Kifa honraría a Yahuwah. Habiendo él dicho esto, él le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan que les dijo, ¿me amas? Sígueme. Sígueme.
apacienta mis corderos. Pero la muerte de Yahushua HaMashiach iba a traer honra a Yahuwah. Ciertamente lo leemos en la Escritura. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros padecimientos, y nosotros le tuvimos como abatido, como castigado, como maldecido por parte de Yahuwah. Pero su muerte le trajo mucha honra a Yahuwah. Esto no lo habíamos visto antes, porque Él, desde que comenzó su ministerio, se comía las enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Las que habían sido impuestas por opresión por parte de Hasatán. Ya no había oprimidos. Solamente aquel que quería desobedecer el Torah, pues por supuesto. La muerte de Yahushua está dando kabod y tiferet a Yahuwah. Hasatán quiere acusarnos como lo hizo con Job, de que según Job no amaba a Yahuwah. Muchos de nosotros, la verdad, tenemos una relación con Yahuwah condicionada. A partir de hoy, ya no tiene usted pretexto de decir, yo no lo sabía, ni tampoco puede echarle la culpa al pasado, porque no le enseñaron, porque aprendió mal, le tocaron mal los maestros, le enseñaron mentiras. Ya no tiene pretexto, ya no puede decir esto, porque hoy lo está aprendiendo. Esta condición es las personas que se vuelven convenencieras o simplemente están con Yahuwah para que los sane. Una vez que los sane, ¡ay, nos vemos! Se van a otro lado, cambian de un lugar a otro. Si me das esto o aquello, si me haces esto o aquello, si tengo esto o aquello, entonces yo te serviré, o yo te seguiré, o yo te buscaré, yo haré esto, yo haré Shabbat, yo haré... La única persona que pide condiciones es Hasatán, no Yahuwah. Que tu sí sea así, como leímos al principio de este pasaje. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Vas a seguir a Yahuwah? Síguelo. Como sea, como venga las condiciones que vengan a tu vida. En la enfermedad, en el dolor, en la desesperanza, en la falta de trabajo, en la angustia, en la necesidad, estás con Yahuwah y Yahuwah está contigo. Pero hoy no tengo trabajo, entonces hoy no te sigo. Pero no tengo dinero, hoy no te sigo. Pero estoy enfermo, hoy no te sigo. ¿Seríamos capaces de decir estas palabras como las dijo Job en capítulo 13 del 15 al 16? ¿Seríamos capaces de decir, aunque me mates, te serviré? ¿Podríamos decirlo? ¿Seríamos capaces de decirlo? Esto sería un contexto para poder decirle al enemigo, aunque esté enfermo y aunque no tenga riqueza, yo amo a Yahuwah y le sirvo. Esto es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la cura para la enfermedad? Santiago, libro de Jacob, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Sufriendo aflicciones? Haga tefilá, haga súplica. ¿Está alguno con buen ánimo? Cante tejilín, samar, salmos. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los sekenim, a los ancianos de la quejilá israelita, para que hagan tefilá por él, ungiéndole con aceite en el Shem de Yahuwah. La tefilá, la petición de Emuná, salvará al enfermo y Yahuwah lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus pecados, transgresiones unos a otros y hagan tefilá unos a otros para que reciban sanidad. Refúa Sheleim. Fíjense aquí en este pasaje. La tefilá, verso 15, la petición de Emuná salvará al enfermo.
¿Cuál es la primera condición del enfermo? Aquel que está oprimido, del débil. Primero, que ya no estemos ni en las garras, ni en las redes, ni en la cárcel de Hasatán, sino tenemos que estar del otro lado. Todo lo que pertenece a Yahuwah. No importa si estamos enfermos, no importa si nos duele algo, no importa si no entendemos muchas cosas del Torah. Simplemente no tenemos que estar de este lado, en el bando contrario. Tenemos que estar de este lado, con Yahuwah. Dice, su petición salvará al enfermo. Salvar, no dice sanar, dice salvar o librar. Oiga lo que dice, la petición de Emuná salvará al enfermo. Dijo sanar, salvar y no dijo sanar. Ah, caray, aquí está algo raro. Dice, y Yahuwah lo levantará, lo restaurará. Para levantar en las cosas de Yahuwah es la palabra kum. Como literalmente Yahushua murió por causa de la enfermedad, por causa del pecado que había en Yahushua, pero él kum, resucitó, se levantó, porque él había llevado todas las enfermedades, todos los pecados del mundo, y por esa causa murió. Pero como él no era una persona pecadora, porque aparte había sido ungido por la Ruach HaKadosh y por parte de Yahuwah, quiere decir que el aceite, que es la Ruach HaKadosh, y el agua, que es la carne, el pecado, el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Usted trate de combinar, mezclar, unir células del aceite con el agua y simplemente se van a separar. Se van a separar. Quiere decir que por esa razón Yahushua se levantó, se levantó como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Libertador. Y vea, dice la segunda parte de Jacob 5:15, y Yahuwah lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo primero que va a hacer para que nuestro pecado sea perdonado? Nos va a salvar, nos va a liberar. La oración de emuná, de fidelidad. Salvar al enfermo, no sanar, dice salvar. Luego en el verso 16, confiesen sus pecados unos a otros. Primero, por supuesto, con nuestro prójimo, porque yo lastimé a mi prójimo, pero también lastimé a Yahuwah. Entonces, una vez que yo comienzo a pedir perdón y a confesar mi pecado con mi prójimo, dice en el verso 16, confiesen sus pecados y sus transgresiones unos a otros y hagan tefilá. Segunda vez que dice tefilá. Pidan unos por otros para que reciban sanidad. Impactante. Impactante, porque aquí ya no dice salvación, sino primero fue la salvación y la sanidad va a venir por causa de que confesamos nuestras transgresiones y pecados. Puso atención aquí. Refúa Sheleima, una curación pronta y completa. La tefilá, los tefilot, los ruegos fervientes y eficaz del hombre justo pueden lograr mucho. ¿Sí? Aquí ya nos está dando una revelación de lo que es la condición y el concepto de hacer oración y de la enfermedad. ¿Cuándo podemos hacer oración y cuándo no podemos hacer oración? ¿Está uno enfermo? Llame a los sekenim, a los ancianos. La unción con aceite no es para el enfermo, sino para el anciano. El anciano debe estar ungido con aceite. Vamos a meternos con el Torah de Yahuwah en algo impactante. Aquí es cuando verdaderamente comienza nuestra enseñanza. Lo que anterior habíamos visto se ha convertido en una plataforma, porque en este momento usted está más sensible a escuchar y a entender la voz de Yahuwah. Nosotros no podemos desechar ni una tilde. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, yo vine a cumplir el Torah,
no vine a abrogar. Todo se tiene que cumplir. Ni una tilde, ni una necudot van a pasar. Ni un punto se va a quedar sin cumplirse. Todo se tiene que cumplir. Shemot, capítulo 30, verso 22 en adelante. Ponga atención porque esta es nuestro fundamento, nuestra base sobre lo que estamos hablando. Habló Yahuwah a Moshe diciendo: toma para ti especies de la mejor calidad, mirra pura líquida, 500 ciclos, y canela o bálsamo de olor dulce, la mitad, 250 ciclos, y cálamo de olor dulce, 250 ciclos, y de casia, 500 ciclos, de acuerdo al ciclo del lugar apartado, y de aceite de oliva, 1 hin, y harás de ello un aceite de la unción, apartado de ungüento, mezclado y perfumado como trabajo de perfumero. Será un aceite de unción apartado, Kadosh será. Y ungirás con ello la tienda de reunión, Ohel Moed, y el arca del testimonio, Aarón Edut, y la mesa, Ha-Shulhan, todos los utensilios, Kol Kelab, y el candelero, Ha-Menorá, y sus utensilios, Keleha, y el estrado del incienso, Mizbah Ha-Ketoret, y el estrado para la ofrenda quemada, Mizbah Ha-Olá, todos los utensilios, Kol Kelab, y la fuente, Ha-Kiyor, y su base, Kanov, y los harás apartados, Kadosh Kadoshim. Todo lo que los tocare será Yid Kash, Kadosh Kadoshim. Todos los utensilios, los muebles que había en el Mishkan eran Kadosh Kadoshim porque habían sido ungidos. Así es que todo lo que tocare, si esta menorá ya estaba ungida, y los únicos que podían entrar eran los Kohanim, si el Kohanim lo tocaba, él ya estaba ungido. El Kohanim que podía entrar al Mishkan ya estaba ungido por Yahuwah. Ya estaba autorizado, ya era Kadosh Kadoshim. Todo lo que tocare será Kadosh Kadoshim. Eso es lo que nos dice este pasuk. Verso 29, Shemot 30, 29. Y los harás Kadosh Kadoshim. Todo lo que los tocare será Kadosh, Yid Kash, Kadosh Kadoshim. Y Aarón y a sus hijos ungirás. Y vea lo que dice, Tish, Tim, Shah, ungirás, de Mashah, ungir. Y los apartarás a ellos, Bekidashta Otam, para ministrarme en el oficio de Cohen a mí. ¿Ya vieron? ¿Para qué era ungir? ¿Para qué era primero preparar el aceite? Le da cantidades, le da especias, le dice qué tiene que ungir y a quiénes, seres humanos, quiénes. ¿Para qué? Para que la cajen li, para que me ministren a mí, dice Yahuwah, para que hagan el servicio de Cohen para mí, no para que nosotros lo hagamos para Hasatán, o para el diablo, o para la religión, o para cualquier otra. Esta unción tenía que ser específica para ministrarle a Yahuwah. Oiga lo que dice verso 31. Para los hijos de Israel y para los hijos de Israel hablarás diciendo, oiga lo que dice, el aceite de la unción Kadosh será para mí. Nuevamente dice Yahuwah, Yiyeh Seli, será para mí. ¿Para quién? Para Yahuwah. A lo largo de tus generaciones. Sobre toda carne de hombre, al basar Adam, lo yizar,
no será derramado. Y aquí subráyelo completamente, enmárquelo, póngale algo, una insignia, algo en su escritura, porque claramente dice que no será derramado sobre ninguna carne de hombre. Pero entonces, ¿cómo a los Kohanim sí? Me va a decir, pues porque Yahuwah los escogió para ministrar y servirles a él, a Yahuwah. Para eso los escogió. Por eso dijo, a los hijos de Israel, es decir, al pueblo, excepto los Kohanim, los que ministraban en la presencia de Yahuwah, ellos tenían que estar ungidos, vestidos con ese aceite, revestidos con ese aceite de la unción, en el cual Yahuwah les dio cantidades, peso, especias, y a quienes tenía que ungir. Cosas, utensilios del Mishkan, como Aarón y sus hijos. Y luego dice en el verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, y de acuerdo a su composición no harás otro semejante. Usted antes había conocido en su pasado a alguien que hacía aceite para ungir a los enfermos. Aquí dice que no podemos hacer ni siquiera uno semejante. No con la intención ni el propósito que está esto. No se puede hacer. No se puede encender así como incienso en las casas o esas varitas que venden en algunos lugares para terapia o para que dicen. Debemos tener muchísimo cuidado porque claramente tienen un propósito. El propósito es ser Kadosh Kadoshim y ser ungidos. Quizá usted no lo entienda, quizá usted se enoje o se moleste, porque yo se lo he comentado a mi esposa particularmente, que le gustaba encender esas varitas de incienso, ponerlo en la sala, y yo un día le dije, ya no lo hagas, no lo hagas porque no sabes todo lo que estás despertando en tu vida. Todo lo que estás abriendo puertas. Claramente la escritura dice que no podemos hacer ni el aceite de la unción, ni el aceite del incienso para quemarlo, porque tengo una enseñanza que lo voy a compartir con ustedes sobre el propósito del incienso. Yo me quedé impresionado por qué razón, cuál era la esencia de este incienso, los beneficios que traía el tener ese incienso. Lo voy a compartir con ustedes más adelante. Ya lo estoy desarrollando el tema. Quizá estoy por terminarlo, pero cuando sea oportuno lo voy a compartir con ustedes. No podemos hacer uno semejante. Dice semejante. Si la prohibición sería no hacer uno igual, también está la prohibición de no hacer uno semejante o parecido. Nada de imitación, nada de copias. Si hacemos una copia o algo, no así, no le pongo, en lugar de ponerle 500, mejor le pongo, ¿qué tal? 300 ciclos, para que no sea igual. Aquí debemos tener muchísimo cuidado. Verso 33. Y aquí lo que yo les decía, que nosotros debemos tener cuidado, que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Aquí viene un pecado de muerte. Dice, este pecado de muerte es ser cortado de Israel. Y si en el Shamaim hay un lugar que se llama la Nueva Jerusalén y hay 3 puertas en el norte, 3 puertas en el sur, 3 puertas en el oeste, 3 puertas en el este, y dice que por ahí va a entrar las 12 tribus de Israel, dependiendo de qué tribu pertenece uno. Pero si nosotros violamos el Torah y vamos a ser cortados, ya no vamos a poder entrar por esas puertas. Debemos tener mucho cuidado, temor de lo que estamos haciendo, temor de Yahuwah, no de las personas, de Yahuwah, de su palabra. Dice, cualquiera que haga una mezcla semejante, Ish Asher Yihak Hamohu, una mezcla semejante, o cualquiera que ponga algo de estos sobre un extraño,
Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta palabra extraño, zar. Yo quiero que vea quién es esta persona extraña. Será cortado de su pueblo. Aquí está Caret. Aquí está ser destituido del pueblo de Elam Yisrael. Esta palabra extraño no se puede poner sobre una persona extraña. Es decir, todo aquel que no es levita o kohanim no se le puede poner aceite de la unción. Si alguien ha recibido o alguien ha puesto aceite de la unción y ha hecho aceite de la unción, su vida se va a perder, porque está prohibido hacerlo, inclusive una imitación, inclusive algo parecido, está prohibido hacerlo. Esto lo dice el Torah. Esto es Torah. La palabra sur o extraño, Strong H2114, esta es la palabra raíz, quiere decir volverse a un lado. Alguien que estaba, pero que se ha apartado del camino. Ya no puede ponérsele este aceite, como en el caso de un kohanim que se apartó de los caminos de Yahuwah, pero no se le puede poner este aceite de la unción. Esto es algo delicado o muy grave. Alguien que se apartó siendo creyente en Yahuwah, por supuesto kohanim, no se le podía poner ese aceite de la unción. También este concepto es un extranjero, un extraño o un profano. Inclusive, aunque fueran de las 12 tribus de Israel, nadie podía entrar al Makom Kadosh. Nadie podía entrar, aunque fuera de la tribu de Yahudá, aunque fuera de la tribu de Leví, de cualquiera de las 12 tribus, no podían entrar. Tenía que ser un levita o un kohanim para que esta persona entrara. Si no, no podía entrar. Estaba prohibido. A una persona que ha cometido adulterio, aquí dice, alguien que ha profanado un ser extranjero, ajeno al Mishkan o al Beit HaMikdash, cualquier cosa que no pertenece al Beit HaMikdash también no podía estar ahí. Alguien que volvía atrás, como lo comentamos hace un momento, alguien que se había apartado de los caminos de Yahuwah, pero no cualquiera, sino un levita o un kohanim. Solamente podían estar ahí para servir al ministerio. Claramente lo dice, para servirme a mí, para mi uso personal, dice Yahuwah. Aquí tenemos un problema que ya surgió, yo estoy seguro que usted ya lo vio. ¿Con qué aceite estaban ungiendo los talmidín de Yahushua? Si había una prohibición de hacer una copia o una imitación, las proporciones y cantidades o algo similar. Y además no eran levitas, pertenecían a una de las 12 tribus, cada uno de ellos. Cada uno de los sholiachim, de los talmid de Yahushua, pertenecían a una de las tribus. Yohanan, el talmid amado, él era de la tribu de Leví. Él pertenecía, porque en algunos relatos de la escritura nos revelan que él era conocido de los fariseos, del sumo sacerdote, porque su familia tenía algo que ver con la casa de Leví. Marco, Yohanan Moshe, capítulo 6, verso 13. Ellos expulsaron a muchos shedim, demonios, y ungieron con aceite a muchos que estaban enfermos y los sanaron. Nuevamente, aquí estamos cayendo, encontrando, viendo, visualizando algo aquí está raro, está diferente. Si el Torah de Yahuwah dice que está prohibido hacer aceite de la unción y solamente lo podía hacer el Kohen Hakadol o los Kohanim o la persona responsable de hacer estos recursos para llevar a cabo la abodá en el Beit HaMikdash, tanto el incienso, tanto el aceite para encender la menorá que encendía Aarón, tanto el aceite de la unción
como el agua de la purificación de la vaquilla roja. Esto lo tenía que hacer específicamente ellos y era para uso exclusivo del Beit HaMikdash, exclusivo de ellos. No lo podían tener todos. Ahora, ¿se acuerdan que el agua de la purificación lo hacía un sacerdote? 2, 3 levitas, 4 personas, que ya vimos esta enseñanza de Jucat y también lo vimos en la enseñanza de Eleazar, el Cohen Jacadol. Esa agua se tenía que llevar a diferentes lugares para que ellos pudieran ser purificados, pero el aceite de la unción no dice que se tenga que llevar a otro lugar, sino que era para ungir a los Kohanim y ungir todos los utensilios que había dentro del Mishkan, o de la tienda de reunión, o el Beit HaMikdash. Si dice que los Talmidim, los discípulos de Yahushua, ungieron a los enfermos, ¿con qué estaban ungiendo a los enfermos? ¿Cuál era el aceite que estaban virtiendo sobre cada uno de ellos? Santiago, Jacob 5:14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los sequenim, a los ancianos de la Quejilá, israelita, para que hagan tefilá por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yahuwah. ¿Qué hacen los pastores, los apóstoles actuales, no los apóstoles de la Escritura, se llaman Talmid o Sholiachim? ¿Qué hacen? Ungen con aceite, van a las casas, ungen con aceite, y bueno, y como les comentaba yo de las campañas que en su momento fue un momento en donde muchas iglesias crecieron por estas campañas de sanidad que había alrededor del mundo. Hombres que llevaban carpas, tocaban con un piano, con instrumentos y noche de sanidades. Y esto lo vemos a través de la historia, biografías de grandes cristianos. Ahí yo lo vi, yo lo estudié hace mucho tiempo. Y sabía de personas que tenían este tipo de ministerio y llevaban a cabo este ministerio. Eran hombres que eran multimillonarios, como hoy en día muchas personas se valen de eso. Cuidado con eso. Nuevamente, ¿con qué aceite estaban ungiendo los discípulos, los talmidim de Yahushua HaMashiach? Algo está pasando aquí y no lo hemos detectado. Nunca lo habíamos visto. No lo podemos ocultar. No lo podemos seguir tapando. Tenemos que destaparlo. Tenemos que verlo con los lentes hebreos, a la luz de la lupa hebrea, porque ya no nos pueden seguir estando engañando de que la enfermedad es demoníaca y que eso tiene que salir y que Yahuwah solamente quiere cuerpos sanos. Esto es una mentira demoníaca. Vamos a verlo en la Escritura. ¿Por qué es lo que les estoy diciendo? Esto es una mentira y una falsa enseñanza. Vamos a descubrirlo. Si usted lo aprende, usted claramente, si lee la Escritura, lo lee paso a paso, vuelve a repasar esta enseñanza, se va a dar cuenta que efectivamente está hasta en una Reina Valera, pero no lo habíamos visto. No nos habíamos dado cuenta por la mala influencia de hombres ambiciosos que quieren hacerse ricos con la necesidad o con la desgracia de hombres y mujeres que padecen enfermedades. Lucas capítulo 4, a partir del verso 16 vamos a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el Sefer de Yeshayahu, Hanaví el profeta. Habiendo abierto el Sefer, Yahushua halló el lugar donde estaba escrito: la rúa de Yahuwah está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahuwah para dar buenas nuevas. A los pobres me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos.
¿Usted vio aquí algún enfermo? No, no hemos mencionado enfermedad. Nuevamente vuelvo a repetir. La rúa de Yahuwah está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí la palabra para ungir es ungido de Yahuwah, es mochía, por eso Yahushua es mochía. Pero como aquí dice, Mashá me ha ungido con aceite, ¿cuál es la unción con el cual ungió Yahuwah a Yahushua? ¿Cuál es ese aceite? Vamos a descubrir cuál es ese aceite, Mashá, con el cual ungió Yahuwah a Yahushua. Verso 19. Para proclamar, verso 18, hace un momento lo leímos, dice, para dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los enfermos. Los enfermos. Kobach, los enfermos. Dice 19, para proclamar, Likro Shenat, el año Ratzón, aceptable de Yahuwah. Y aquí aparece la palabra Ratzón. Para proclamar el año aceptable de acuerdo a la voluntad de Yahuwah. ¿Para qué era la voluntad? Era la voluntad de Yahuwah que orara por, dice, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para vendar o sanar a los que estaban quebrantados de corazón, pregonar, licró, libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar el año de la razón aceptable de Yahuwah. Enrollando el sefer, le dio al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijamente en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta katub, esta escritura, de las Kitpei Hakadosh en sus oídos. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de favor de Rajamín que salían de su boca y decían, ¿no es este hijo de Joseph? ¿Por qué dice que daban buen testimonio? Porque Joseph, el esposo de Miriam, era un buen hombre. Pero dice, ¿no es hijo de Joseph este varón? Como diciendo, pues, ¿por qué dice que ha venido sobre mí de Yahushua el Mochía, si este hombre es hijo de Joseph, alguien que nosotros conocemos? Conocemos a Miriam, su mamá, conocemos a Salomé, a sus fraternos, a sus hermanos, los conocemos. ¿Por qué dice él que es de arriba? Habló Yahushua diciendo, sin duda me dirán esta mashal, este proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Cafarnaún, haga también aquí en la tierra de su padre. ¿Cuál padre? De Joseph. Están hablando de Joseph. Es decir, lo están haciendo terrenal. Pero, ¿por qué dice médico, cúrate a ti mismo? Porque él, como nos ha enseñado nuestro rabino Netanyahu, que Yahushua HaMashiach, él era un hombre que tenía lepra, un hombre que tenía todas las enfermedades, un hombre que era flaco completamente, porque él padecía todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, él los llevaba, a donde quiera que él iba, él los llevaba, y como les dije hace un momento, la rúa de Yahuwah y el agua, es decir, el hombre, los pecados del hombre, no se pueden mezclar. Agua y aceite no se pueden mezclar. Simplemente es imposible. Médico, cúrate a ti mismo. Omaín, Omaín, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mas en verdad les digo que muchas viudas había en la casa de Israel en los días de Eliyahu Hanabí, cuando el Shamaín fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y aquí nos está diciendo, yo estuve buscando dónde quedaba Sarepta y dónde quedaba Sidón.
Esto, por supuesto, quedaba en la tierra de los fenicios, hasta arriba, en una esquinita cerca del mar, del lado, en el mapa, si usted lo ve, del lado izquierdo, usted va a encontrar que ni siquiera estaba dentro de la tierra de Israel, estaba fuera. ¿Por qué Yahuwah envió a un profeta para ir con esta viuda de Sarepta para que le diera aceite, le diera alimento? Y vemos otro caso en el verso 27. Muchos leprosos, aquí vemos la enfermedad, muchos leprosos había en la casa de Israel en tiempos de Elisha, Hanabí el profeta, pero ninguno de ellos fue tahor, limpio, sino Naamán el arameo, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Ahorita continúo con este verso, pero nuevamente vuelvan a ver. Dice, en Israel había muchos leprosos. ¿Por qué solamente sanó a este leproso? ¿Por qué? Si él era un arameo, Naamán era un arameo, ¿por qué? Verso 29, y levantándose, lo llevaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un peñasco de la montaña, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Querían arrojarlo al despeñadero. La ciudad de ellos estaba edificada en una montaña, ahí donde estaba enseñando Yahushua HaMashiach, donde se levantó a leer el Sefer de Yeshayahu, que ahorita lo vamos a leer, pero lo llevaron a una orilla y ahí querían aventarlo, como matarlo, por causa del nombre que él decía que él era el Moshiach. Ellos habían entendido perfectamente que él era el Moshiach, por eso querían matarlo, porque era una blasfemia. Sin embargo, en el verso 30 nos dice lo que pasó. Pero Yahushua pasó en medio de ellos y se fue. En el libro de Números, capítulo 15, verso 35, nos habla de apedrear o matar a alguien que está blasfemando el nombre de Yahuwah. Pero como Yahushua era el ungido, o más bien es el ungido de Yahuwah, pues no lo podían asesinar. Él pasó en medio de ellos y se fue. Vamos a ver lo que nos dice el Sefer de Yeshayahu 61:1. Dice, la rúa de Yahuwah, nuestro Creador, está sobre mí. ¿Con qué había sido ungido Yahushua HaMashiach? Dice que él había sido ungido de Yahuwah. ¿Con qué lo ungió Yahuwah? No lo ungió con aceite. Al hombre lo ungieron con aceite, pero el aceite de la unción, en el cual está prohibido hacer hasta nuestros días, no se puede hacer. Entonces, el único recurso que tenemos a nuestro alcance se llama Ruach HaKadosh. Ese es el único aceite que nosotros tenemos acceso y podemos llegar a él, pero esto no lo imparte el hombre, esto lo imparte solamente Yahuwah. Si el hombre necesita ser sanado y el hombre necesita ungir a los enfermos, esto tiene que ser inmediatamente la respuesta de la Ruach HaKadosh, quien unge al enfermo. Dice el verso 61:1 de Yeshayahu. La Ruach de Yahuwah, Elohei, está sobre mí, porque me ha ungido, Moshiach, aquí está. ¿Me ha ungido? ¿Con qué lo ha ungido? Con la Ruach de Yahuwah, para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar, y oiga aquí sí ya dice sanar, el corazón roto, el corazón que está hecho pedazos, sanar el corazón. A proclamarlos libertad a los cautivos, a los que están atados, a los que están prisioneros, apertura de las prisiones, para proclamar el año aceptable del favor de Yahuwah y el día de venganza. Bueno, este ya no lo habla en el libro de Lucas, esta segunda parte. Verso 3, para consolar a los dolientes, a los que por causa de muerte en Sión, para consolar a los dolientes, a los que han padecido, alguien que ha muerto
en su familia. Darles belleza en lugar de luto. Es decir, alegría. Ya no tristeza, sino alegría, regocijo. Y luego dice, Shemeh Sazón Tajat Ebel. El aceite de gozo en lugar de luto. El aceite de gozo en lugar de luto. Vea que el aceite de la unción todavía no es para el enfermo. ¿Cuáles son los padecimientos y opresiones del cual Hasatán trajo sobre el hombre? Vea, manto de exaltación en lugar de rúa abatido, para que sean llamados árboles de justicia, es decir, pilares. Plantío de Yahuwah, para que Él sea magnificado. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que Yahuwah quiere de nosotros? Primeramente, traer esa libertad a los oprimidos, pero los que están cautivos por Hasatán. Verso 2 de Yeshayahu 11:2 dice, y reposará sobre él la rúa de Yahuwah, la rúa de sabiduría, la rúa de entendimiento, rúa de consejo, rúa de poder, rúa de conocimiento y la rúa de temor de Yahuwah. Con estos 7 ruajot ha sido ungido Yahushua HaMoshiach. Yahuwah lo ha ungido Moshiach, ungido, con estos 7 ruajot de la Ruach HaKadosh. Vuelvo a repetirlos. Benajá Elá, y reposará sobre él Rúa Yahuwah, la rúa de Yahuwah. Rúa Jotma, o Jotma, la rúa de sabiduría. Urrúa Biná, rúa de entendimiento. Rúa Etzá, rúa de consejo. Rúa Geburá, rúa de poder. Rúa Da'at, rúa de conocimiento. Urrúa Yirat Yahuwah, rúa de temor de Yahuwah. La rúa de Yahuwah me ungió a mí, dice Yahuwah, dice Yahushua. Por eso es llamado Moshiach, ungido de Yahuwah. Los Kohanim eran ungidos con aceite de la unción y se les llamaba Mashiach, ungido de los hombres. Por lo tanto, Yahushua tuvo que ungir a sus talmidim para poder otorgarles esa autoridad y darles ese poder delante de Hasatán, el enemigo, y delante de Yahuwah, el Abba Yahuwah, ese poder que había sido ungido Yahushua, él mismo podía hacerlo porque le habían sido dados a él, a Yahushua. Y él podía otorgarlos a sus talmidim, y sus talmidim a sus próximas generaciones que siguen a los talmidim. Por lo tanto, Yahushua tuvo que ungir a sus talmidim para poder hacer lo mismo, pero esto no con aceite, sino con el poder sobrenatural de la Ruach HaKadosh. A pesar que Yahushua no estaba como Kohen HaKadol ni como Kohanim en aquel tiempo, sino que él vino de la tribu de Yahudá. Él había sido ungido como un Levín, como un Kohanim por parte de Yahuwah. No el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, el orden de Yahuwah, y había sido ungido con la Ruach HaKadosh. Así es que él mismo imparte esa misma unción con sus propios talmidim. Esto lo sabemos. ¿De qué manera permanente lo hizo en Shavuot? En la celebración, en la Moed de Shavuot, la Ruach HaKadosh dice que vino sobre esta casa, la casa en el monte alto, en el aposento alto donde estaban reunidos los talmidim, en el cual lo que nos habla el libro de Hechos capítulo 2, que fueron todos llenos de la Ruach HaKadosh, quiere decir ungidos de la Ruach HaKadosh. Cuando estaban todos unánimes, juntos, pero esto tuvo que haber algún evento antes de Shavuot,
Yahushua HaMashiach había declarado estas palabras sobre sus talmidim para ungirlos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos, Mashe Sholiachim 10, 37 y 38. Dice, las Besorot, las buenas nuevas, ustedes saben que se divulgaron por todo Yahudá. Habiendo comenzado desde Galilea, después de la inmersión de Yohanan Hamadbel, proclamó, como Yahuwah ungió Masha a Yahushua HaMashiach de Nazaret con la Ruach HaKadosh. Vean que aquí específicamente lo dice. Como Yahuwah ungió a Yahushua HaMashiach de Nazaret con la Ruach HaKadosh y con poder, quien estuvo haciendo todo bien, sanando a todos los que eran oprimidos de Hasatán, porque Yahuwah es con Yahushua. En Mateo 1:28 nos habla de las enfermedades que habían sido impuestas por causa de los demonios. Al ser expulsados, eran sanados. Debe distinguir enfermedades, una enfermedad y otra enfermedad, por causa de demonios, por eso eran oprimidos. Otra, debemos aprender a diferenciar otro tipo de enfermedades, causadas por millones de razones que ya hablamos en la primera enseñanza, diferentes motivos que son provocadas las enfermedades. Pero las que está hablando la Escritura son las que son causadas por causa de opresión, que los tiene Hasatán oprimidos, aplastados, encarcelados, ciegos, cojos, mudos, por esa razón, oprimidos por Hasatán. En Lucas 10, del 1 al 23, nos relata el detalle de los 70 enviados. ¿Se acuerdan de esos 70 enviados? Que se maravillaban porque los demonios se les sujetaban. ¿Por qué se les sujetaban esos demonios, aquellos que fueron enviados? Por los que eran oprimidos por el diablo y los que tenían atados por enfermedades. Matillahu capítulo 10, vamos a leer a partir del verso 1. ¿Qué es este misterio que nos lleva a encontrar la verdadera razón y motivo por el cual se les sujetaban los demonios? Matillahu capítulo 10 del 1 en adelante. Cuando Yahushua había llamado a sus 12 enviados, Sholiachim, les instruyó con autoridad, es decir, les dio autoridad sobre los demonios impuros, para que los echaran fuera, para sanar enfermedades y toda dolencia. Quiero que usted ponga atención aquí, porque aquí es donde está ese misterio que tantas hemos hablado durante toda nuestra vida y que nos han enseñado una información y que nosotros hemos creído que esa es la verdadera información. Ya vimos en el libro de Shemot, en donde estaba prohibido hacer aceite de la unción. Y el aceite de la unción lo tenía que hacer los Kohanim, o la persona designada dentro de los Kohanim. Y solamente podía ser vertida para ungir todos los utensilios del Beit HaMikdash y los que iban a ser Kohen Hakadol, y para ungir al rey. Era el único que alcanzaba, que podía ser ungido con ese aceite, ungido. Que esto tenga que ser ungido como nos los enseña hace un momento el libro de Isaías, que Yahushua fue ungido con los 7 ruajot de Yahuwah, con la Ruach HaKadosh. Y él mismo ungió a sus talmidim con esa misma Ruach, a sus talmidim. Dice que habiendo llamado a sus 2 enviados, les instruyó con autoridad sobre los demonios. Esto es lo que a nosotros nos debe de interesar, que nosotros no debemos de tener ninguna relación con ningún ser impuro, inmundo, o con las huestes de maldad, para que los echaran fuera, para sanar enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? ¿Eran todas las enfermedades? Si ya lo vimos que Rabino Shaul no pudo sanar a un varón, Teófimo, no me acuerdo cómo se llama, nombres muy raros,
Elisha murió de una enfermedad. Otras personas que tenían enfermedades no fueron sanadas, el mismo Rabino Shaul, Timoteo y otras personas más que encontramos en la Escritura. Verso 2. Ahora los nombres de los 12 Sholiachim son estos. Primero, Shimeón, llamado Kifa, su fraterno. Jacob y su fraterno, hijos de Zabdiel. Johanan ben Zabdiel, Eleazar, conocido como Johanan Eleazar, el Talmid amado. Felipe, Pérez. Bar Talmón, Natanael, hijo de Talmón. Toma, quien era llamado el gemelo. Levi Matillahu, hijo de Jalfai, quien era un banquero, o sea, un cambista de monedas. Jacob, el pequeño, Jacob ben Alufei Hakatan. Leveo o Yahudá Levi, por sobrenombre, tenía Tadeo, Judas Tadeo. Shimeón, el fanático, el celote. Ben Shimeón de Keriot. Tenemos Yahudá, hijo de Shimeón de Keriot, que lo entregaría con los romanos y al Sanedrín. A estos 12 envió Yahushua como Sholiachim, emisarios. Les dio instrucciones diciendo: no vayan por camino de gentiles, en ciudad samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas que se han dispersado de la casa de Israel, que se prostituyeron. ¿Qué va a pasar con estas personas que fueron enviadas? Los Sholiachim. Los Sholiachim tenían que transmitir lo que Yahushua les enseñó. Ellos tenían que transmitir a las siguientes generaciones, generación por generación. Esta era la manera. Verso 7. Proclamen hablando: el reino de Yahuwah está aquí. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten a los muertos, echen fuera demonios. Y esto es lo principal que nosotros debemos tener mucho cuidado. Dice: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten a los muertos, echen fuera demonios. Como dádivas gratuitas recibieron, como dádiva gratuita den. No se lleven oro ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entres, infórmense de quién en ella es Ben Jayil. Es un hombre digno. Quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, den a ese hogar nuestra shalom. Si la casa, la Beit Jayil, es digna, su shalom vendrá sobre ella. Pero si no es digna, su shalom se volverá a ustedes. Si alguien no les recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella ciudad o de aquella casa, sacúdanse el polvo de sus pies. De cierto les digo, más soportable será en el Yom Hadin, en el día del juicio, para la tierra de Sodom y Amora, Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí, dice Yahushua, yo les envío como emisarios, Sholiachim, como Kebeshim, ovejas en medio de Sheibim, de lobos. Sean pues de pensamientos juiciosos, sabios como Nahashim, como serpientes, prudentes como palomas, Yonim. Pero pongan atención de los hombres, porque los entregarán a sus concilios de sinagogas y los azotarán. Y aún ante gobernantes, reyes serán llevados por causa mía, para testimonio de ellos y a los Goyim.
Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué habrán de decir, porque en aquella hora les será dado lo que han de decir, pues no son ustedes los que hablan, sino la Rúa del Abba que habla en ustedes. Esto es impactante. Hasta aquí creo que hemos comprendido el concepto de ungir a los enfermos. Los talmidim, los sholiachim, los enviados, no ungían con aceite. Ellos ungían con el poder de la Ruach HaKodesh. Aquellos, como dice, que entran a una casa y les dan la shalom, si esa casa es digna de recibir la shalom, la va a recibir. Pero si no es digna esa persona de recibir la shalom, quiere decir que esa bendición se les va a venir a ustedes mismos. ¿Qué quiere decir esto? Yahuwah ungió a sus talmidim, 12. Fueron enviados de 2 en 2 a proclamar esta libertad, sanar enfermos y hacer todas estas cosas. No lleven oro, plata ni cobre en sus cintos. No lleven 2 túnicas, 2 mantos. No lleven nada de comer. ¿En dónde van a comer? ¿Con qué van a comer? Con lo que los fraternos que reciben en esa ciudad va a proporcionar los recursos necesarios para que los talmidim de Yahushua puedan ser alimentados y sustentar sus necesidades. Ese es el poder sobrenatural de la Ruach HaKodesh. Ahora, los talmidim sanaban a los enfermos ungiéndolos, no con aceite. El aceite era una representación de la Ruach HaKodesh, y eso lo sabemos perfectamente. Pero ellos sanaban de las opresiones de Hasatán, liberando a los demonios, liberándolos de las personas para que ellos puedan ser libertados, tuvieran libertad. Esas son las enfermedades que Yahushua HaMashiach sana inmediatamente, los que son oprimidos por Hasatán. Y en el verso 20 nos dice, no son ustedes los que hablan, sino la Rúa del Abba, Yahuwah, que habla en ustedes. Bueno, yo creo que me voy a tener que ir a una tercera parte. Una disculpa, de verdad, créanme, pero yo creo que a este momento ya no sentimos el cansancio o tanta información. Por el contrario, toda Rabá Yahuwah que nos da su revelación de su palabra. Ahí estaba, pero no lo entendíamos. O nos lo habían dicho, pero no habían sido abiertos nuestros ojos. Lo leíamos, pero nuestros ojos aún no estaban abiertos. Todavía seguimos preguntando, ora por mí, ora por mí, ora por mí, cuando nos han enseñado muchas cosas equivocadas, hemos aprendido muchas cosas equivocadas, en el cual nosotros tenemos que buscar a Yahuwah. Nos vemos en la tercera parte de esta enseñanza. Todavía falta 6 hojas más, quizá nos podamos llevar otra hora y media. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y tenga rajamín de ustedes. Shalom Aleichem, nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael.